de la infraestructura física, sino que este proceso de reestructuración con cambios debería tener un rostro humano y debería estar acompañado de diferentes procesos en los que estaban articulados el Ministerio de Inclusión Social y el Ministerio de Educación a través de los programas de complementación para la formación continua y la permanencia escolar de los niños y de las niñas. Nos hemos reunido con el Ministerio de Educación para que se haga el inventario estricto de las consecuencias en infraestructura, en horas de aprendizaje y en condiciones de aprendizaje y de educabilidad para los niños y las niñas que han sido afectadas por el niño costero. Pero también se ha puesto en comunicación con el Ministerio de Educación que la situación de emergencia que se ha establecido por el niño costero también la viven otras regiones. Hemos puesto algunos ejemplos. Por ejemplo, en la región Ica, por ejemplo, desde el año 2010 hay instituciones educativas con el compromiso del Ejecutivo en razón a un estado de emergencia y de desastre, no fueron cubiertas. En el caso de Cusco, distritos como Taray en la provincia de Calca, en razón al desastre del 2010, no fueron atendidos. Entonces, ejemplos como estos los hemos puesto en conocimiento de esta Comisión de Reestructuración con Cambio, Reconstrucción con Cambio, pero no hemos tenido la aceptación correspondiente. Pero además, este proceso de mirar las consecuencias del niño costero nos ha permitido identificar que hay instituciones educativas rurales que están en situación de emergencia sin necesidad de haber pasado por un tema de desastre climatológico. Y hemos alcanzado a través del PRONIEF al Ministerio de Educación recomendaciones para mecanismos de priorización de la infraestructura educativa y que sea una reconstrucción con cambio. A nivel de la huelga magisterial, creo que esto ha sido bastante conocido, no voy a detallar porque ya en realidad se conoce a la perfección sobre el tema, pero de esta consecuencia a la que nos llevó la huelga magisterial venía de una interpretación de que se concluía tanto con el Consejo Nacional de Educación y con varios funcionarios del Ministerio de Educación y con otros especialistas, es que había una especie de deterioro del clima institucional laboral del magisterio respecto al Ministerio de Educación. Y en ese sentido habían ejes temáticos que eran detonantes en esta crisis, por ejemplo, el bajo nivel remunerativo de los maestros, la inequidad en la implementación de la ley de la reforma magisterial, la deuda social vigente, que es un tema de preocupación ya de todo el Congreso, la incertidumbre respecto a la pensión de los cesantes, la evaluación del docente con vocación de despido, un currículum inestable, desarrollado e implementado inconsultamente con los padres de familia, bajas condiciones de educabilidad de los docentes, una meritocracia en el magisterio que no responde a un tema de legalidad, pero también un nivel de amiguismo y favoritismo dentro del Ministerio de Educación, docentes contratados marginados, auxiliares de educación desmotivados y en condiciones no favorables para la educación, los PRONOIS con sensación de explotación laboral, la recentralización extrema del Ministerio de Educación, programas nacionales como acompañamiento pedagógico, semáforo, que son ineficientes e innecesarios, términos calificativos o adjetivos identificados incluso por el Consejo Nacional de Educación y que duplican funciones de los directores y de los maestros, directores sin reconocimientos de bonos de inequidad, una educación rural en un caos y con una sensación de abandono y la situación de los docentes interinos despedidos y directores desplazados de su cargo, entre otros. Esta situación, estas constataciones han llevado pues a este hecho que ya he descrito, señora Presidenta, y que sobre el cual hemos establecido algunas recomendaciones. Por ejemplo, incidir e insistir en que el Ejecutivo
establezca los parámetros necesarios para elevar el piso salarial de los maestros y los directores. Ya hay un compromiso del Ministerio de Educación para que a diciembre de este año pueda alcanzar un estudio técnico que permita al Estado peruano identificar qué estrategia debe implementar para que el piso salarial del magisterio sea de una unidad tributaria programada a partir del año 2018. Además, recomendar también la reestructuración del Ministerio de Educación que implique su renovación de personal con procesos rigurosos y justo marco meritocrático como exige el Magisterio General. El Ministro de Educación se ha expresado también sobre este tema y hemos respaldado la decisión del Ministro de evaluar y mirar cómo es que se ha justificado de que en el año 2011 existan no más de 1.700 trabajadores y a la fecha existan más de 7.000 trabajadores en el Ministerio de Educación. Además, se recomienda desarrollar una función fiscalizadora de evaluación del desempeño del Minedu que se implementa entre los trabajadores de la sede central. Hemos encontrado en la sede central agrónomos, obstetras, psicólogos sin título, ingenieros industriales, etcétera, desempeñando funciones y cargos importantes que implican la gestión pedagógica, y la inexperiencia o la falta de experiencia en este sector han llevado a la situación que se estableció. También se plantea insistir para que la Comisión de Educación y Juventud y Deporte apruebe y consolide los proyectos de ley que inciden en el pago de la deuda social del sector magisterial. Insistir a través de su presidencia, señora presidenta, para que el Ministerio de Educación y el Ministerio de Economía consoliden el pago de la sentencia de la continua, que es una disposición que el Poder Judicial establece al Ministerio de Educación y al Ministerio de Economía. Insistir en los diálogos regionales con el magisterio a través de las diferentes mesas de diálogo establecido para aproximarnos de mejor forma a la problemática y ampliar oportunidades de comunicación del ministerio para mejorar condiciones de la labor docente y de educabilidad de los docentes. Finalmente, coadyuvar a la Comisión de Educación, Juventud y Deporte a citar a los encargados de los procesos de reconstrucción para que expliquen e informen el proceso de reconstrucción de la educación en su conjunto de las 11 regiones afectadas y priorizadas a causa del fenómeno del Niño Costero. Sabemos que hay una prioridad establecida en la reposición de la infraestructura, pero hemos recogido información de algunos gobiernos regionales que ésta se estaría realizando sin participación e inconsultamente de ellos. Esto, Presidenta, en mérito al tema de la concreción de los tiempos y del informe que corresponde al trabajo de la Comisión de Educación Básica del periodo anterior. Muchísimas gracias, Presidente. Gracias, congresista Ochoa. Si algún congresista desea hacer el uso de la palabra. Muy bien, entonces, congresista Ochoa, ¿usted desea que se apruebe este informe? ¿Desea pedir el voto? Presidenta, solicito a usted nos demos por informados sobre el trabajo de la comisión y se vote la aprobación del informe. Muchas gracias. Congresista Dipas, ¿desea hacer uso de la palabra? Sí, solamente, Presidenta, para este grupo de trabajo para mí es fundamental, Presidenta, y quisiera por su intermedio el coordinador de este grupo de trabajo de educación básica lo considere siguiente, Presidenta. En lo que es la región Ayacucho, muchas instituciones educativas del nivel primario han sido cerrados por la violencia sociopolítica, señora Presidenta. El terrorismo ha atacado tan fuerte que a tal punto que quemaba escuelas y desplazaba, y hoy día estamos nucleados sobre todo en las zonas urbanas. Hoy día que la paz regresa, los padres empiezan a retomar sus propias actividades, Presidenta, pero los hijos no están estudiando, sobre todo estos niños que 5, 6, 7, 8 y recién a los 9 años están yendo, y eso no puede suceder en estos tiempos, señora Presidenta. Quisiera que por su intermedio al coordinador, al congresista Edgar Ochoa, considere en sus recomendaciones
la reapertura de estas instituciones educativas, señora presidenta, que han sido cerrados. Tenían su local propio, ese local propio han sido quemados, dinamitados. Tenían sus profesores, tenían plazas ordinarias, inclusive plazas nombradas. Los profesores han sido muchas veces asesinados y estas escuelas no pueden continuar cerradas. Caso concreto, presidenta, en Urabamba, en la provincia de Huancazancos, ahí ha sido quemado, presidenta, y estos niños o estos pobladores que aún los sobrevivientes ya viven ya prácticamente a 2 horas en la capital de Huancazancos. Y estos niños obviamente están allá arriba, a más de los 4.500, sus padres se dedican a la crianza de alpaca, de vicuña. Estos niños no van en este momento. Lo comprobé en esta última semana de representación parlamentaria. Quisiera que lo tome el señor coordinador esta recomendación dentro del grupo de trabajo de educación básica. Gracias, señora presidenta. Gracias, congresista Dipas. Tiene la palabra la congresista Gloria Montenegro. Sumándome al pedido de nuestro congresista Joaquín Dipas y felicitando siempre el trabajo de Edgar, solamente quisiera que en una de las recomendaciones se precise algo que es fundamental, así como en la reapertura de escuelas rurales lejanas. En muchas zonas, no solamente de la Sierra Central, sino en el norte también, las distancias de los colegios de zonas rurales hacen que los niños y niñas tengan que movilizarse durante horas. Por ejemplo, de Santiago de Chuco a Julga son 3 horas de ida y de regreso. Si este niño, 3 horas de ida, 3 horas de regreso, si este niño está desnutrido, si este niño tiene anemia, pero quiero hablar de manera especial por las niñas. ¿Cuántas niñas en la travesía de llegar a sus colegios y de regresar han sido violadas? Muchas de ellas casadas por obligación y muchas de ellas que, como el caso que acabamos de escuchar, dejan la escuela por los riesgos que hay. Por lo tanto, es fundamental que el Ministerio de Educación tenga en cuenta la escuela rural, su problemática y cómo disminuimos los riesgos, sobre todo de niños y niñas que tienen anemia y desnutrición, y también los casos de agresión sexual. Gracias, señora presidenta. Gracias, congresista Montenegro. Tiene la palabra el congresista Ochoa. Presidenta, sí, quiero previamente, presidenta, señalar que el tema de educación básica, de hecho, es un asunto de mayor responsabilidad del Estado porque privilegia la formación y el desarrollo de la riqueza más importante que tiene el país, los niños, las niñas y los adolescentes. No necesariamente tenemos que calificarnos como un país eminentemente minero. Creo que deberíamos calificarnos como un país eminentemente humano y la riqueza más importante está en la infancia. Y en ese sentido creo que la educación básica tiene que comprender y el país tiene que comprender que favorecer la formación de los niños y las niñas es clave y que en ese sentido la labor del maestro y de la maestra es imprescindible. Y eso es lo que tiene que entender. Cuando hablamos del profesor y de la profesora, no es que ponemos en segundo plano al maestro, sino es reconocer que en este accionar la presencia del maestro para la formación de los niños, las niñas, los adolescentes es imprescindible. Pero el ministerio siempre comete algunas imprudencias, voy a llamar, en el proceso de formación. Porque, por ejemplo, mire usted, el 27 de octubre de este año, la Dirección de Educación de Lima saca un dispositivo para el proceso de acompañamiento pedagógico, como parte de la formación continua, y dice: estos se desarrollan sin que afecten las horas lectivas. Es decir, tienen que trabajar los profesores fuera del horario que está establecido trabajar, ¿no es cierto? Sin embargo, se le quita su sueldo sobre supuestamente recuperación de clases. Y si no va fuera del horario escolar, dice, el incumplimiento del deber acarreará una presunta sanción administrativa. Es decir, en tus horarios fuera de trabajo tienes que participar en lo que te estoy convocando. Y si no vienes, aun cuando no sea tu horario de trabajo, estás sujeta a sanción administrativa. En esas condiciones, presidenta, trabajan los maestros y las maestras.
Y ahí creo que hay un hecho de injusticia que tenemos que empezar a mirar. Presidenta, con lo señalado por el congresista Dipas y la congresista Montenegro y las recomendaciones que se han establecido, solicito que este informe sea aprobado y sea remitido a la Comisión de Educación Básica. Muchas gracias, Presidenta. Gracias, congresista Ochoa. Tiene la palabra el congresista Edwin Vergara. Gracias, Presidenta. Yo quería, a ver, me pide una interrupción el congresista, no vino, pero acaba de llegar. Sí, solamente para, Tiene la interrupción, solamente para congresista consignar Ocángel. mis votos porque tuve que atender fuera de la congresista Karina y del congresista Dipas. Nada más. No, Dipas todavía no. Sí, el congresista Dipas también. Consignar mi voto a favor. Gracias. Gracias, congresista Ocángel. Se toma nota. El congresista Ávila tiene la otra interrupción. Solamente para consignar, no se preocupe, para consignar a favor el informe del congresista Dipas. Gracias. Gracias, congresista Ávila. Se toma nota. Gracias, puede continuar, Presidenta. congresista Vergara. Yo, en una de las conclusiones que hace este grupo de trabajo de educación básica, dice meritocracia en el magisterio y amiguismo en el Minedu. Yo creo que no se entiende muy bien a qué se refiere. Yo lo que creo que deberíamos ver es analizar la cantidad de trabajadores que hay en el Minedu. Recordemos que el ministro dijo que en el 2011 eran 1.700 trabajadores y hoy son más de 7.000 trabajadores. Es ahí donde debemos analizar si es realmente la cantidad de personas que trabajan en el Minedu son las adecuadas. O es que, como muchos decían, el ex ministro de lujo, Saavedra, fue el que puso tal cantidad de trabajadores que todos son, finalmente ahora son los troles. Porque cuando uno tiene una opinión discordante cuando tenía una opinión discordante con el Ministerio de Educación, tenía tal cantidad de personas que estaban tuiteando, retuiteando cosas en contra de los congresistas que no tenían la misma opinión que ellos. Así que, presidente, yo quisiera que acá en las conclusiones se diga analizar o verificar la cantidad de trabajadores en el Minedu o cómo ha ido creciendo esta cantidad de trabajadores y sacar esta palabra de amiguismo, presidenta. No sé si lo puede tomar en cuenta el congresista Ochoa. Gracias, presidente. Gracias, congresista Vergara. Cabe indicar que toda esa información pasa al nuevo grupo de trabajo que está liderado por la congresista Lisbeth Robles. Entonces, vamos al voto para aprobar el informe. Quienes estén a favor. Con cargo a redacción sería, ¿no? Ya. El congresista Edwin Vergara, congresista Edmundo del Águila, congresista Curro, congresista Ochoa, congresista Arimborgo, congresista Dipas, congresista Trujillo, congresista Cuadros. Quienes estén en contra, quien está en contra, a favor, congresista Velázquez también, ¿no? Ya. ¿Alguien que esté en contra? ¿Algún congresista en contra? ¿Abstenciones? Entonces ha sido aprobado por unanimidad. Faltan las dos personas que había, el pedido del congresista Cancio, él había pedido darle el uso de la palabra al señor Juan Carlos Barinoto Vargas, ex trabajador del Pronavec, y la señorita Raquel Rojas Vallejo, beneficiaria del Pronavec. Pueden pasar por un lapso de 3 minutos cada uno. Sí. Buenas tardes. Sí, a ver, congresista Vergara, antes de que empiecen los invitados. Gracias, presidenta. Es con respecto a Pronavec. Presidenta, la señora Marushka Chocobar, que es la directora ejecutiva de Pronavec, es muy difícil que nos haga llegar a una información, y esta es, creo que la 5ª vez que le pido. Cuando le pedimos alguna precisión de información de las universidades con las que ha hecho acuerdos y los montos por los cuales el Estado ha estado pagando a estas universidades, es bien difícil que nos haga llegar esta información, presidenta. Yo no sé a quién vamos a acudir para que nos haga llegar esta información. Me parece que ya pasaron cerca de un mes desde que se le hizo el pedido y no llega la información. Congresista Vergara, esta semana se ha enviado un informe a su oficina, se le ha remitido un informe que ha mandado el Pronavec. Habría que
que revisarlo. Disculpe. Ya. Sí, a ver, congresista. Presidenta, sí, tengo esa información. Lo que pasa es que volvimos a pedir una información sobre precisión, porque cuando ella nos envía la información nos dice el monto promedio. Nosotros no queremos el monto promedio, nosotros queremos los montos más altos que las universidades han cobrado a los estudiantes que menos recursos tienen con la plata del Estado. Esa es la pregunta. Gracias, congresista Vergara. Entonces se va a pedir estas precisiones. Tiene la palabra el señor Juan Carlos Barinoto Vargas, ex trabajador del PRONAVEC. Sí, buenos días. Mi nombre es Juan Carlos Barinoto. Le agradecemos recibirnos a la presidencia de la Comisión de Educación. Yo he sido ex trabajador casi 10 años, más de 10 años trabajando en el otorgamiento de becas, y con la experiencia que hemos tenido y que hemos visto el antes y el después, vemos que prácticamente hay una lista de irregularidades en el PRONAVEC, no solamente en lo que es el direccionamiento del personal CAS, sino también la contratación de servicios terceros que con altos sueldos han sido ingresando y después convertidos en CAS. Y hay documentos que se pueden probar, que también se le puede alcanzar en otro momento, con los currículos de cómo han sido seleccionados personal que no ha tenido ninguna experiencia en becas y prácticamente están ocupando los cargos con una responsabilidad de manejo de dinero de subvención y pago de dinero presupuestal del Estado. En lo concreto, tenemos, por ejemplo, aparte del direccionamiento del personal CAS, porque nosotros, según un correo que ellos mandaron y que debe ser investigado por la Policía de Alta Tecnología, es que han sido despedidos el personal antiguo, sin considerar evaluación, sin considerar méritos, sin considerar los trabajos que hemos realizado como trabajadores. Otra de las irregularidades que han habido es el proceso de validación. El proceso de validación en PRONAVEC es complejo. Es complejo porque, así como escucho a los congresistas que están pidiendo información y no las entregan, es porque tampoco ellos ni siquiera la entienden. Han hecho las denuncias los medios de comunicación y los medios radiales. Se han mandado los informes que ustedes han enviado al PRONAVEC y prácticamente no los atiende, siempre se va por las ramas. Lo concreto es, el proceso de validación, tanto de pregrado como posgrado, de pregrado, han sido validados por personal de último ciclo, de jóvenes contratados de último ciclo, y esto lo podemos ver acá. Esto es un comunicado que manda el PRONAVEC en la internet del becario. Dice: si estás en el último año de la universidad o instituto o acabas de egresar, participa en la validación de uno de nuestros procesos de postulación. Proceso de validación del 2 al 4 de mayo. Proceso de validación, insisten. Acá lo que tienen que pedir es la información de los 200 jóvenes que se les ha pagado 300 soles por la condición de servicios de terceros, y el concepto de validación, que no le corresponde a ellos. De acuerdo a la norma y de acuerdo a las bases de la convocatoria de 2017 para pregrado beca 18, lo conforma un comité de validación conformado por personal de PRONAVEC o una empresa privada, y lo han hecho 300 jóvenes. Ahí estamos partiendo de que comenzó mal el proceso de evaluación y de otorgamiento de las becas. De las 5.000 becas estamos hablando de 2017. Lo mismo pasa también con las becas Presidente de la República, que son, han sido entrevistas, se ha formado un comité de entrevista personal con personal de terceros, cuando la norma dice, de acuerdo a la resolución 110, firmada por ellos, está conformada por personal CAS, y lo han hecho personal de terceros, que a esa fecha prácticamente estaban como terceros, y después viene el CAS. Esta información también lo tiene el PRONAVEC. Hay que saber pedir y identificar cuáles son lo que tienen que pedir, qué documentación tienen que pedir. Otro de los tantos también, y para resumir, ¿no?, aparte de que la señora Maluca Chocobar ha sido gerente del IFE, ha tenido contrato con el PRONAVEC, y ahora como jefa prácticamente del PRONAVEC
hay conflicto de intereses, donde también se había detectado que había un mal otorgamiento de becas cuando era proveedora del PRONAVEC, que también debería investigarse. Otro caso son de los becarios que se le está pagando, modifican la norma, contrabandeando la normatividad para pagarles a los alumnos en tiempo de suspensión de beca. Suspensión de beca es en el caso cuando yo como becario tengo problemas de salud, familiar o de fuerza mayor y pido la suspensión de la beca por un año o un semestre. Y dejo de estudiar y no recibo la subvención. Acá se ha modificado la norma para beneficiar a estos jóvenes y en algunos casos han perdido la beca por desaprobación, como el caso de becario Pedro Ricardo Pavel Eguilas Chavarría, que después de haberse declarado la pérdida de beca de pregrado con resolución 7157-2016, de fecha 9 de septiembre, se emite otra resolución donde se le declara fundado el recurso de apelación, prácticamente devolviéndole la beca. Estas cosas están sucediendo y así muchas más, el tiempo muy corto, prácticamente para que podamos exponer más, porque como le digo un comienzo, el proceso de becas es complejo, es el mejor programa que he visto. Yo tengo más de 10 años, he visto el antes y después con toda la corrupción de otros funcionarios y he visto el mejor programa de social que hemos tenido, pero se lo han tumbado, lamentablemente. Es crítico y no esperemos a última hora para decir, sí, no hemos hecho caso y ahora estamos viendo las consecuencias. Yo creo que, a mi opinión, debe ser destituida y todo su personal que no está calificado para los cargos o los jefes de oficina que no han hecho nada y han logrado solamente quejas, reclamos, abandono, desatención, y he tenido que atender a los becarios. Sin ser trabajador me llamaban a los becarios porque no los atendían. O sea, estamos hasta esas alturas. Sin ser trabajador he tenido que atenderlos para que no se queden abandonados. Hemos tenido que todavía asesorarlos para que vean cuál es su trámite que tiene que hacer. Entonces, nosotros como personal especializado en el otorgamiento de becas, nos sacan para poner a gente que no tiene nada que ver en el tema de becas. Muchas gracias, señor Barinoto. Tiene la palabra la señorita Raquel Rojas Vallejo. Congresista Bocángel. Sí, para consignar mi voto a favor del informe del congresista Ochoa. Gracias, congresista. Se toma nota. Tiene la palabra la señorita Rojas. Señores congresistas, ministra de Educación, presidenta de la Comisión de Educación y todos los presentes, muy buenas tardes. Mi nombre es Raquel Rojas Vallejo, soy natural de Huancavelica. Yo vengo en representación de jóvenes becarios, postulantes a la beca 18 que quedamos elegibles en lista de espera. Nuestro pedido es que se alargue la beca, o sea que se prolongue las becas porque no se respetaron las bases. A nosotros nos calificaron los becarios, los que estaban estudiando, nos calificaron y validaron nuestros expedientes, que en las bases dice que puede calificar los expedientes el personal CAS de PRONAVEC y eso es una irregularidad. Debido a este proceso que ha estado lleno de irregularidades y atropellos a nuestros derechos como ciudadanos, como postulantes a beca 18, pedimos a la directora Marushka Chocobar que tenga en cuenta nuestro pedido, que no ha alargado las becas, que hemos concursado para 5,000 vacantes de beca, cuando tenía que ser las becas que son especiales. ¿Cuánto se ha otorgado a becas especiales? ¿Cuántas becas son de Fuerzas Armadas? ¿Cuántas becas son de Reparet? Yo soy una de las de Reparet. De Reparet el Estado peruano está reparando, no se está aplazando, nos estás atrasando. ¿Cuántas becas se ha otorgado a BRAE? ¿Cuántas becas se ha otorgado a Huallaga? Que en las anteriores ha sido, de beca Reparet ha sido 200 a 500 becas. ¿Cuántas becas ha sido? Nosotros queremos saber. ¿Cuántas becas ha sido en este año? No nos digan, porque cuando nosotros tratamos de hablar con la señora nos dicen, no, ya se acabó.
ya han postulado, ustedes no han aprobado, no han sido elegibles, y así que vuelven a postular. Pero nosotros nos dijimos, ¿cuántas becas has otorgado acá a las becas especiales? Otros años anteriores no ha sido así. Otros años anteriores ha sido 5 meses.